Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión del día martes 23 de febrero 2021, presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, acta número 11-2021. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión para el martes 23 de febrero 2021 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia, Wilfredo José Febres Peñalver, secretario, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 23 de febrero del 2021, sometida a votación, resultó aprobada. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al orden del día. Primero, debate en rechazo al informe presentado por la relatora de la ONU, desconociendo la realidad de la crisis económica y social que vive Venezuela, cuyo único responsable es la dictadura de Nicolás Maduro. Segundo, debate sobre el acceso igualitario al derecho a la salud del pueblo venezolano y rechazo a la politización de la salud que pretende imponer la dictadura para la implementación de la vacuna contra la COVID-19. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, quedando aprobado. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, debate en rechazo al informe presentado por la relatora de la ONU, desconociendo la realidad de la crisis económica y social que vive Venezuela, cuyo único responsable es la dictadura de Nicolás Maduro. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra al diputado William Dávila, quien rechazó categóricamente el informe emitido por la relatora especial de la ONU, Alena Duján, en el que pidió levantar las sanciones impuestas por Europa y Estados Unidos en contra de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que se trata de un informe sesgado que pretende lavarle la cara al dictador Nicolás Maduro y contradice el informe previamente hecho por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Este informe, sesgado simplemente para lavar el rostro a una dictadura que ha sido catalogada por las propias Naciones Unidas como violadora de derechos humanos y de cometer delitos de lesa humanidad. ¿Por qué no vienen entonces otros relatores? ¿Por qué no tenemos aquí al relator especial de las Naciones Unidas para todo lo que significa los tratos crueles, degradantes y las torturas? ¿Por qué no viene el relator de la libertad de asociación pacífica cuando tenemos partidos políticos ilegalizados? ¿Por qué no viene el relator especial en materia de derechos de información y de la libertad de expresión cuando tenemos aquí medios de comunicación y portales que han sido intervenidos y cerrados por el propio régimen y sus periodistas perseguidos? ¿Por qué no viene el relator especial para las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, así como también el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias? ¿Por qué no vienen aquí los relatores que tienen que ver con la situación carcelaria que tenemos en Venezuela, con todo el hacinamiento y todos los crímenes que allí han ocurrido dentro del sistema carcelario venezolano? Agregó además que esta funcionaria de la ONU no vino al país a cerciorarse de lo que calificó como catástrofe económica, política y social que estamos viviendo desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la falta de libertades públicas y de lo más grave de todo, una hiperinflación que ha afectado por completo y ha erosionado por completo el poder adquisitivo de los trabajadores y de la familia venezolana. Exigió que vengan al país todas las relatorías de las Naciones Unidas para que constaten las graves violaciones de los derechos políticos, económicos y sociales y de la paz que se está cometiendo en Venezuela. Señaló también al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, como corresponsable de todo lo que ocurre en Venezuela por apoyar de forma desmedida a la dictadura que encabeza Nicolás Maduro. Una dictadura que no ha sabido defender ni siquiera la integridad territorial, ni mucho menos la dignidad del pueblo venezolano. Así que nosotros rechazamos por completo este informe de esta relatora porque no corresponde a la realidad. Es un informe sesgado que definitivamente le da la espalda a los derechos humanos. Descartó los argumentos en dicho informe donde justifica la crisis de la nación por las sanciones externas a funcionarios del régimen venezolano. Eso es mentira, que las sanciones sean la causa de todas las tragedias que vivimos en Venezuela.
porque muchos antes de esas sanciones nosotros tuvimos dos bonanzas petroleras, las que van del 2004 al 2008 y la del 2011 al 2012. En esa bonanza tuvimos los ingresos petroleros más grandes del mundo. $1 billón en estos 20 años de dictadura han recibido por concepto de ingresos petroleros. ¿Dónde está ese dinero? Danzando en el exterior, producto de la corrupción y además de los negocios sucios que han hecho esta dictadura. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Rafael Veloz y Juan Pablo Bonipa, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre el acceso igualitario al derecho a la salud del pueblo venezolano y rechazo a la politización de la salud que pretende imponer la dictadura para la implementación de la vacuna contra la COVID-19. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra a la diputada Dinora Figuera, quien señaló el mal precedente que el régimen de Nicolás Maduro decida a discreción quién se vacuna y quién no contra el COVID-19, sin cumplir con los protocolos internacionales emanados de la Organización Mundial de la Salud, OMS, así como de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Precisó que en declaraciones realizadas por Maduro han podido constatar la exclusión de los grupos etarios de las personas mayores y con enfermedades crónicas, presentes en los lineamientos en el plan emanado del Ministerio de Salud, y en su lugar incluyen las brigadas de visitas casa por casa, donde se incorporan al partido político Somos Venezuela, inscrito en el Consejo Nacional Electoral CNE. Asimismo, condenó que representantes del régimen en instancias ilegítimas se ufanan a través de las redes sociales de haberse vacunado, cuando estos saben a conciencia que no representan la primera línea de personas a ser inmunizadas, indicó. Por estas mismas razones, funcionarios de otros países que se han vacunado saltando normas han tenido que renunciar y ser sometidos a una investigación con posibles consecuencias. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el orden del día, pedido por secretaría, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Perdón, me disculpo. El acta pedida por secretaría, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Se considera aprobada el acta leída por secretaría. Antes de dar inicio a los puntos de información que tenemos el día de hoy y la lectura de la propuesta de orden del día, quería hacer una especial salutación a los partidos políticos Primera Justicia y Un Nuevo Tiempo, que están de aniversario. Y lo hago con la importancia que tienen hoy en Venezuela las instituciones. El deterioro de la democracia en Venezuela sin duda viene con el deterioro de esas instituciones. La fortaleza de una democracia deriva de la fortaleza de esas instituciones, de los contrapesos que se ponen a hacer, y son los partidos políticos la institución que le debe hacer contrapeso al poder de turno. En este caso, un poder usurpado, poder que pretende eternizarse y que se ha encontrado precisamente con partidos que resisten, con partidos que han crecido en medio de la adversidad, como Primera Justicia y Un Nuevo Tiempo, con partidos que, a pesar de la persecución a su dirigencia, militantes, activistas, inhabilitaciones políticas incluso a cada uno de sus dirigentes y líderes en cada uno de los sectores, han crecido, han resistido, han sobrevivido al embate de una dictadura, y hoy son esos partidos políticos piedra angular, la vanguardia de un país que resiste, que un país que tiene una alternativa a construir y no simplemente una dictadura que pretende eternizarse de esa manera. La invitación es a los ciudadanos, solamente a formar parte de las instituciones, a ser contrapeso, a ser garantes de la democracia en nuestro país, y por supuesto toda la militancia, dirigentes, líderes de Primera Justicia y Un Nuevo Tiempo, animarnos a seguir, continuar. No ha sido en vano el sacrificio, no ha sido en vano el esfuerzo de estos años de lucha. Son partidos que han crecido en dictadura y los configuran de una manera para la democracia, para recuperarla, para rescatarla, para hacer de nuestro país un país nuevamente de instituciones, y en definitiva de democracia. La democracia que puede garantizar el alimento, la que puede garantizar los derechos, la que puede garantizar realmente el futuro, y no dictadura que quiere simplemente aliarse con otros dictadores para oprimir a nuestro pueblo. Hoy no somos ni oposición ni disidencia, una gran mayoría que está luchando por su libertad. Así que a sus militantes de nuevo, a Venezuela, celebrar un aniversario más, tanto de Primera Justicia como de Un Nuevo Tiempo.
Secretario, por favor, disculpen, tenemos algunos puntos de información previo a hacer la lectura de las propuestas de orden del día. El primero de ellos a cargo de el diputado Alexis Paparoni. Señor presidente, señores diputados, he solicitado este punto de información porque no puede esta Asamblea Nacional omitir que el próximo jueves 5 de marzo se celebra en Venezuela el Día del Campesino, como homenaje para recordar la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, hecho ocurrido en el glorioso campo de Carabobo. Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, esta identifica al campesino como toda persona que se dedica a la producción agrícola. Por tal razón, el próximo jueves estaríamos celebrando en nuestro país el Día del Agricultor, del Ganadero, de los productores de arroz, de maíz, de café, de cacao, de hortalizas, de frutas, de todos aquellos hombres y mujeres que labran la tierra. Lamentablemente, ninguno de los productores agropecuarios tenemos nada que celebrar, porque la lucha que han dado los campesinos siempre ha estado presente por el acceso a las tierras y a los insumos agrícolas. En la actualidad esta lucha se torna mucho más necesaria en medio de un régimen que ha destruido el campo venezolano y ha utilizado a los hombres y mujeres del medio rural como bandera de una revolución que, en lugar de cumplir con garantizar el derecho a la propiedad de la tierra para los productores agropecuarios y promover la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, como lo manda y como lo señala la Carta Magna, convirtió a la tierra en epicentro de una pugna sin sentido. La ley de reforma agraria, fruto de un admirable consenso político que en estos momentos debe servirnos como ejemplo, porque con todas las críticas que le pudiéramos señalar, tuvo logros importantes en la reivindicación de los derechos económicos y sociales de los productores, de los campesinos. Pero más allá de las cifras que acompañan los beneficios alcanzados, su mayor mérito fue garantizar la convivencia en el campo, la paz social en el medio rural. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario aprobada por el régimen chavista ha sido utilizada como un instrumento de venganza para expropiar fincas productivas y engañar a la población rural con promesas incumplidas. La producción de alimentos ha caído a niveles históricos y los niveles de inseguridad en el medio rural nunca fueron peores. No hay insumos, no hay combustible, no hay justicia, no hay equidad, no hay reconocimiento a las posesiones agrarias ni a las bienhechurías, no hay derechos de propiedad ni al debido proceso. El campesino y los productores en general están a la merced de roscas, coimas, funcionarios incompetentes y tribunales agrarios parcializados. Con la reforma a la Ley de Tierras del 2010, hecha por una Asamblea Nacional al servicio del PSV, los productores propietarios dejaron de serlo. La democratización de la tierra es una tarea aún pendiente en nuestro país y por eso este 5 de marzo esta Asamblea Nacional tiene que recordarle a los venezolanos y a los productores agrícolas que el Plan País Agroalimentario ha propuesto una reforma agraria integral, moderna, verdaderamente efectiva, que garantiza la propiedad plena al campesino, el crédito, la extensión y un mercado justo y eficiente de insumos y productos agrícolas.
en su día y todos los días. Esta Asamblea Nacional está con el campesino y los productores del campo de Venezuela. Esta Asamblea Nacional electa por más de 14 millones de venezolanos apoya su lucha justa por un mejor país, por un mejor campo, frente al vasallaje que pretende imponer el régimen disque revolucionario. Hoy, mañana y siempre nuestra lucha será por la Venezuela que nos merecemos todos los venezolanos. Por eso, desde esta Asamblea Nacional, hoy gritamos al unísono: el que vivan los campesinos de Venezuela, que vivan los productores agrícolas venezolanos, que viva Venezuela. Señor presidente, señores diputados, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Paparoni. Tiene la palabra el diputado Tomás Guanipa. Es un honor poderme dirigir a ustedes en un momento tan importante para millones de venezolanos que han tenido que salir huyendo de la dramática crisis que se vive en Venezuela por culpa de la gestión oprobiosa y dictatorial de Nicolás Maduro. La firma del estatuto ayer por parte del presidente Duque es una muestra gigantesca de solidaridad, de compromiso, de defensa de los derechos humanos y además de vocación de integración entre dos pueblos que han sido hermanos. Nos llamó mucho la atención la intervención del presidente Duque el día de ayer, cuando recordaba que compartimos un mismo libertador, que en las luchas por la independencia de Colombia, miles y miles de venezolanos derramaron su sangre. También recordó que en la época de los 60, 70, 80 y otras décadas más cercanas, millones de colombianos llegaron al territorio venezolano y recibieron el apoyo de las autoridades y hubo también planes de regularización. Tal vez no de la magnitud de la que estamos viendo en este momento, porque son cerca de 2 millones de venezolanos que van a ser regularizados, pero en todo caso es una muestra no solamente de reciprocidad, sino de compromiso con la crisis migratoria que está viviendo Venezuela, que según él mismo es la crisis migratoria más grande que hoy sufre el planeta. Por lo tanto, queremos desde esta instancia tan importante y desde la resistencia democrática en Venezuela agradecer profundamente el gesto del presidente Duque, el trabajo del pueblo colombiano y del gobierno colombiano y esta nueva política que va a permitir la integración de millones de venezolanos en la economía colombiana, que les da estabilidad por un periodo de 10 años y que les permite computar este tiempo para después pedir una residencia, pero que en todo caso significa también la posibilidad no solo de conseguir progreso para su familia, sino de ayudar al país a que pueda crecer y que su trabajo pueda ser importante en la economía colombiana. La migración venezolana en Colombia es una migración joven, el 86% es menor a 39 años, es una mano de obra que va a ser importantísima para una población que está envejeciendo rápidamente. El aumento del consumo interno ha sido sumamente importante, producto de la cantidad de venezolanos que han llegado y en todo caso esto, más allá de lo que comporta para cada uno de ellos, significa un compromiso, repito, con los derechos humanos y con la libertad de Venezuela. Una de las cosas más importantes que le hemos escuchado al presidente Duque es su compromiso de seguir apoyando a los venezolanos en nuestra lucha para conquistar la libertad. Impresiona que hace pocos días estuvo la canciller de España en la frontera venezolana y la reacción del régimen de Maduro fue de un absoluto desprecio por el drama que están viviendo los venezolanos que se encuentran caminando, que se encuentran con niños pequeños y sin recursos cruzando una frontera para tratar de conseguir pan, trabajo y futuro para sus hijos. Por lo tanto, ese desprecio de Nicolás Maduro demuestra claramente la urgencia que tenemos los venezolanos para lograr un cambio en Venezuela y lo importante que es que jamás renunciemos a ese cambio ni que dejemos de luchar hasta poderlo lograr. Yo tengo la convicción que nosotros, con gestos como este, vamos a animar aún más la lucha por nuestra democracia y por nuestro futuro, que vamos a conseguir liberar a Venezuela y que cuando liberemos a Venezuela vamos a conseguir también reencontrar a millones de familias que se han separado por culpa de ese régimen y que vamos juntos a poder reconstruir una patria que tendrá una historia
muy dura que contar, pero que se sentirá muy orgullosa de ella porque en definitiva habrá conquistado nuestra libertad y nuestra democracia. Gracias al pueblo de Colombia, gracias a este pueblo que nos ha abierto las puertas, al presidente Duque y a su gobierno, y nuestro compromiso como venezolanos a luchar para que ese proceso migratorio pueda parar gracias al cambio que vamos a conquistar todos los venezolanos. ¡Que viva Venezuela! Muchísimas gracias al embajador Guanipa. Tiene la palabra sobre un punto de información sobre el secuestro del diputado Gilberto Sojo por parte de la dictadura y el cuerpo de exterminio FAES, la diputada Adriana Pichardo. Buenos días, Junta Directiva, compañeros de la Comisión Delegada. El día de hoy hemos solicitado este punto de información para denunciar al país y al mundo entero la detención arbitraria de la que nuevamente es víctima el compañero diputado Gilberto Sojo, quien el día jueves se encontraba en la zona de Caricuao, acompañado de 2 familiares, cuando una alcabala del FAES los para, les solicita su documentación y cuando lo radea, pues le informan que tiene una orden de captura en su contra por terrorismo y inmediatamente es detenido arbitrariamente y llevado a la sede del FAES en Mari Pérez. Han transcurrido más de 96 horas y todavía pues ningún familiar ni sus abogados han podido tener contacto directo con él. El día lunes fue llevado finalmente a tribunales, pero fue diferida la audiencia, la mantuvieron por más de 6 horas en el vehículo donde fue trasladado, en la parte baja del estacionamiento de los tribunales, y se le informó a su abogado que había sido diferida para el día de hoy, martes, a las 10 de la mañana. El caso del diputado Gilberto Sojo pues es una clara muestra de que en Venezuela continúa la persecución, continúa la represión, que continúan utilizando el aparato supuestamente judicial del país y a los organismos de seguridad del Estado para reprimir, para callar y para, por supuesto, acabar con el liderazgo democrático de este país. Desde esta Asamblea Nacional hoy queremos decir precisamente que no lo van a lograr, que no hay cárcel, no hay persecución, que calle la voluntad de un pueblo que definitivamente está decidido a cambiar, y para eso estamos nosotros aquí, para seguir alzando la voz, sobre todo por la defensa de los derechos humanos. Una y mil veces más decimos basta ya, y desde esta Asamblea Nacional el día de hoy exigimos la libertad del diputado Gilberto Sojo, quien no ha cometido ningún delito y quien fue beneficiario precisamente de una medida de presentación que le otorgó la libertad luego de estar preso desde el año 2014 hasta el año 2017, luego de haber pasado semanas hospitalizado en el Hospital Militar de Caracas por presentar problemas cardíacos y problemas de hipertensión que en la actualidad se han agravado. Así que hacemos responsable de la salud, de la vida y de la integridad de nuestro compañero y exigimos su libertad inmediata. Igualmente hacemos un llamado a la oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet y a todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos para que alcen su voz y eviten que continúe la arbitrariedad y, por supuesto, que exijan la libertad de nuestro compañero Gilberto Sojo. Es todo. Muchas gracias, colega diputado. Muchísimas gracias, diputada Pichardo. El secuestro del diputado Gilberto Sojo viene además de una larga cadena de persecución de la dictadura, no solamente a los parlamentarios, sino en general a los venezolanos, desde los sindicatos, periodistas, empresarios, que hoy tienen a Nicolás Maduro señalado por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. El sacrificio y el esfuerzo han sido parte del interés de Venezuela y la exigencia de libertad a los presos políticos debe ser una constante para este Parlamento que lucha precisamente por libertad y recuperar la democracia. Secretaria, por favor, de lectura la propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, proyecto de acuerdo en respaldo a las acciones de la Unión Europea a favor de la democracia venezolana y en rechazo a la expulsión de la excelentísima embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro.
Segundo, debate en rechazo a la violencia contra la mujer venezolana y femicidios en el país. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. En consideración de la propuesta de orden del día leído por el secretario. Queda aprobado el orden del día. Secretario, por favor, de lectura del primer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo en respaldo a las acciones de la Unión Europea a favor de la democracia venezolana y en rechazo a la expulsión de la excelentísima embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Para iniciar este debate, tiene la palabra el diputado Williams Dávila. Adelante, diputado Dávila. Muy buenos días, presidente Guaidó y demás miembros de la mesa directiva de la comisión delegada. Hoy vamos a discutir un acuerdo muy importante que tiene que ver con el ejercicio de nuestro deber de garantizar, promover y respetar los derechos humanos. Los pueblos tienen el derecho humano de vivir en democracia, el derecho de elecciones libres. Y precisamente la Unión Europea sancionó a 19 altos funcionarios del régimen, que se suman los 36 que ya había sancionado para un gran total de 55, que no es una sanción al pueblo venezolano, es una sanción a delincuentes de lesa democracia. Es decir, que menoscabaron el ejercicio de la democracia, que violaron derechos humanos, que han cometido crímenes de lesa humanidad, que no los van a dejar entrar en ningún aeropuerto, porque el derecho universal de la democracia está consagrado tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la OEA, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Derechos Políticos y la Declaración de Principios de la Unión Interparlamentaria. Nada más y nada menos que están violando principios de la convivencia universal. Y por esa razón, esas 55 personas en total, con nombre y apellido, no están representando al pueblo venezolano. Precisamente menoscabaron, repito, el ejercicio pleno del derecho que tiene el pueblo de Venezuela de vivir en democracia, de vivir en libertad. Porque en la medida en que nosotros tengamos una dictadura como la actual, menos comida, menos pan, menos medicina, menos independencia, incluso menos libertad, menos felicidad nosotros vamos a tener. ¿Cuál fue la reacción de la dictadura entonces? Expulsar a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante Pedrosa. Cerrar las oficinas de la Unión Europea, que significa, por lo demás, coartar el derecho a la sociedad civil y al pueblo venezolano de tener acceso a ayuda humanitaria, ayuda de todo tipo, incluso universidades y sectores juveniles, simplemente por una reacción arbitraria y totalitarista del dictador. ¿Qué trajo como consecuencia? Que obviamente la Unión Europea, sobre la base de un principio universal consagrado del derecho internacional, que es el principio de la reciprocidad, expulsó a la embajadora del dictador Maduro en Bruselas. Ahora el dictador amenaza con revisar las relaciones con España, amenaza con romper y sacar del país a 4 embajadores que forman parte de la Unión Europea, como que si la representante de la Unión Europea que acaba de expulsar y los 4 embajadores que ha amenazado fueran los culpables de las sanciones. Son 27 países que tomaron esa decisión. Y eso jamás ni nunca, porque el derecho universal de la democracia, los crímenes de lesa humanidad, las sistemáticas violaciones de los derechos humanos son imprescriptibles. Eso jamás ni nunca lo podrán borrar ni se lo podrán quitar. Frente a eso, puedo decir con toda la fuerza de mi corazón que ahora es cuando más tenemos que luchar. Ahora es cuando más tenemos que exigir elecciones libres. Porque estamos luchando en sintonía con los pueblos de la humanidad. Eso es mentira, que es que nosotros estamos representando a un grupo de intervencionistas de la derecha, de la extrema derecha, que estamos pensando en nuestros propios intereses. No es así.
Nosotros estamos en sintonía con la lucha de la humanidad, con la lucha de los pueblos oprimidos del mundo. Estamos a favor de la lucha de la clase trabajadora, de las mujeres, de los jóvenes, de la apertura de nuestras universidades, del pequeño y mediano empresario, del campesino despojado de sus tierras, de ese propietario del campo que hoy día está quebrado. Estamos luchando para que tengamos comida de verdad y tengamos felicidad. Y en la medida en que nosotros salgamos de esta dictadura, en esa medida justificamos nuestra presencia aquí en la Asamblea Nacional. Y con mayor razón justificamos el pensamiento de Simón Bolívar. Más que nunca seguir luchando. Elecciones libres ya. Muchísimas gracias, diputado Dávila. Para continuar este debate, tiene la palabra el diputado Winston Flores. Presidente Juan Guaidó, Junta Directiva, colegas parlamentarios. Hoy queremos ratificar una vez más que la esencia de la libertad y la justicia no es otra cosa que el accionar determinante de la defensa de los derechos humanos, que por parte de la Unión Europea es una práctica en su política de apoyo a la lucha ciudadana para lograr la libertad. Estas nuevas sanciones impuestas por Europa son un mecanismo más de presión real a quienes violan las leyes y los derechos humanos. Queda claro que estas nuevas sanciones a 19 personeros del régimen de Maduro, que en total suman 55, son dirigidas a aquellas personas que socavan la democracia y el Estado de Derecho de nuestro país. Una vez más, debemos aclarar que estas sanciones de carácter personal no son de ningún tipo sanciones económicas a Venezuela, que queda demostrado que esto es una mentira del régimen. El Consejo de la Unión Europea de los países miembros utiliza estas medidas como instrumento esencial de la política exterior y de seguridad común. Es una acción política e integrada y global que defiende los valores fundamentales de la libertad, seguridad y paz, que ayuden a consolidar las democracias, Estado de Derecho y derechos humanos. Como lo ha expresado claramente el Consejo de Europa con el apoyo del Europarlamento, que han ratificado el carácter violatorio al Estado de Derecho y las leyes por parte del régimen de Maduro, que no reconocen las elecciones fraudulentas de Maduro y de la Asamblea Nacional Ilegítima, pero que también han dejado claro su apoyo al presidente Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional Legítima elegida en el 2015 por más de 14 millones de venezolanos. Asimismo, han sido un pilar fundamental en la ayuda humanitaria para paliar la catástrofe que hoy viven nuestros hermanos venezolanos. Han insistido en una salida a la crisis con la realización de elecciones libres, justas y verificables. Han enviado misiones para establecer mecanismos de resolución de conflictos y siempre se han encontrado con la misma respuesta: engaños y trampas. Para no cambiar sus políticas de terrorismo y persecución, que son las verdaderas políticas impulsadas por el régimen de Maduro y que tiene a los venezolanos sumidos en una tragedia humana. También queremos resaltar el trabajo de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brillante, quien ha levantado la bandera de la defensa de los derechos humanos y participa activamente en socorrer las necesidades urgentes en materia de alimentos y medicinas, que ha implementado planes en favor de las mujeres y de los niños más desasistidos, y que ha mantenido un equilibrio diplomático y ha logrado ser un referente de esa acción, que son las emanadas por la Unión Europea. Por eso rechazamos el accionar del régimen de Maduro y de esa Asamblea Nacional espuria e ilegítima que la han declarado persona no grata y solicitado su expulsión. Desde esta Asamblea Nacional y desde el gobierno interino del presidente Juan Guaidó denunciamos estas acciones como agresiones diplomáticas contra la embajadora, amiga de la Venezuela democrática, y afirmamos que siempre será bienvenida en nuestro país y en la Venezuela libre, democrática, que es lo que estamos construyendo en nuestra lucha democrática, que nuestras acciones siempre están dentro del marco de la ley y de la libertad, que lo que queremos son elecciones libres y en eso nos identificamos con el accionar de la Unión Europea. La Unión Europea lo que quiere y lo que desea es que Venezuela logre su libertad, que Venezuela logre su transición, que Venezuela tenga esas elecciones que sean verdaderamente democráticas.
La Unión Europea tiene mecanismos establecidos dentro del marco de su Constitución y que están muy claras en la defensa del Estado de Derecho y de la democracia. Estas sanciones no son más que la muestra de lo que ellos han tenido como resultado de toda la información que han manejado y que han sancionado a personas que están dentro de las referencias de violaciones de derechos humanos. Finalizo ratificando nuestro apoyo a las acciones de la Unión Europea, el rechazo de la expulsión de la embajadora y nuestro mensaje de fraternidad a los países que conforman la Unión Europea, que continúa con todo su esfuerzo para lograr una solución a la crisis venezolana. Gracias en nombre del pueblo venezolano que entiende lo que hace la Unión Europea y todos sus esfuerzos. Nosotros desde este Parlamento legítimo, desde este Parlamento que con fuerza sigue luchando, entendemos que estas acciones son un mecanismo importante de presión para que el régimen pueda entender que la solución son esas elecciones. El régimen no tiene otra salida que entender que el mundo está accionando alrededor de una coalición donde la Unión Europea representa una bandera importante de lucha por la libertad. Nuestro agradecimiento y de verdad estamos en la vía y entendemos que estas decisiones forman parte de esa estrategia. Muchísimas gracias y en nombre del pueblo venezolano, gracias a la Unión Europea y a la embajadora Isabel Brillante. Gracias, diputado Winston Flores. Para continuar el debate, tiene la palabra el diputado Ramón López. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República de Venezuela, Juan Guaidó, demás miembros de la mesa directiva, colegas diputados. Me corresponde como vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de esta institución darme un más absoluto respaldo al proyecto de acuerdo que hoy se va a aprobar en esta comisión delegada en cuanto a las acciones que tomó la Unión Europea y que trajo como consecuencia la expulsión de la embajadora Isabel Brillante de Venezuela. Pensaba el régimen que en una estrategia de seguir engañando a los países democráticos del mundo podía seguir pasando por debajo de la mesa. Quedó evidenciado con las sanciones de la Unión Europea que los tomó por sorpresa, donde a casi 22 personas, funcionarios corruptos y dirigentes de la oposición vendidos al régimen, fueron sancionados de manera personal por esta institución que se les había olvidado. Se les había olvidado que en Venezuela hay una flagrante violación de los derechos fundamentales, que en Venezuela hay una grave crisis humanitaria, que en Venezuela hay una grave crisis política, que en Venezuela no hay democracia ni libertad, que los venezolanos siguen huyendo por las fronteras, huyendo de su país y que ya casi 6 millones de venezolanos y se espera que a finales de año 8 millones estén fuera. Pensaba el régimen que se tapaba el sol con un dedo, engañando a los gobiernos democráticos del mundo y fundamentalmente a los países de la Unión Europea, y que no iban a seguir presionando para que el régimen se siente a buscar una solución política frente a la grave crisis que hoy estamos viviendo. Nosotros estamos realmente satisfechos por las medidas tomadas por la Unión Europea cuando sancionó a estos fascinerosos de manera individual, porque no hay que seguir demonizando las sanciones, son sanciones de manera personal que afectan solo a ellos y les congela sus bienes y sus capacidades que podían tener económicas aquí en territorio europeo. Eso los llevó al desespero de expulsar a la embajadora de la Unión Europea del suelo venezolano, declarada persona no grata, y les trae una grave crisis diplomática que nunca pensaron que iba a ser tan grande. Nosotros, nuestra responsabilidad es apoyar las acciones que está tomando la Unión Europea en cuanto a la salida de la crisis política, económica y social que está ocurriendo en nuestro país, y saludar y darle todos los insumos que sean necesarios para que este tipo de acciones continúen. Y en cuanto
rechazamos, en cuanto a lo de la embajadora, rechazamos totalmente y rotundamente su expulsión y le damos nuestra palabra de solidaridad. Usted ya conoce ese régimen, señora embajadora, usted conoce esa dictadura cruel que humilla y persigue al pueblo venezolano día a día en su manera más normal de vivir, porque no es una persecución de orden político, sino una persecución del derecho a la vida. También saludamos la gira que hizo la canciller de España este fin de semana a la frontera venezolana, que tan molesto tiene al régimen de Nicolás Maduro, donde ella pudo ver a viva voz de los venezolanos que están en la frontera la tragedia del cruce de la frontera y el inicio de una gran caminata a buscar libertad. Desde aquí, pues, respaldamos rotundamente el proyecto de acuerdo y estamos dispuestos a seguir dándole insumos que fortalezcan este tipo de acciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. Gracias, diputado Ramón López. Tiene la palabra la diputada por el Estado Táchira, Gaby Arellano. Saludos, colegas parlamentarios, Junta Directiva. Hoy ante la Comisión Delegada traemos este punto de acuerdo que recoge el sentimiento de la mayoría. Primero, rechazamos la expulsión arbitraria, inconstitucional, que ha hecho el genocidio de Nicolás Maduro ante la alta comisionada de la Unión Europea en territorio venezolano. Una mujer que mientras estuvo en el territorio siempre fue constructora de salidas políticas a la crisis humanitaria compleja que atraviesa nuestro país. El pueblo venezolano agradece a la Unión Europea, a todos sus altos gobiernos, a sus comisionados, todo el trabajo que han hecho en los últimos meses por lograr una elección libre, justa y transparente. Lamentablemente, la estrategia del genocida de Nicolás Maduro cada día es aislar más al pueblo venezolano, cerrando sus fronteras y aislando cada vez más la salida pacífica a esta crisis humanitaria, a esta guerra silenciosa que tiene Nicolás Maduro, su cúpula, su mafia transnacional contra la mayoría del pueblo venezolano. Desde la Asamblea Nacional le decimos a la Unión Europea gracias, le decimos a su alta comisionada que pronto regresará a nuestro territorio a ejercer la diplomacia en el momento de que se restaure la institucionalidad de nuestro país. Y a Nicolás Maduro, que a pesar de creer engañar a la comunidad internacional, porque mientras hubo la trampa del 6 de diciembre del 2020, bajó el volumen a sus declaraciones y trató de engañar buscando que se le fuese recibido en la nueva administración de Estados Unidos o que fuese la Unión Europea el enlace para abrir falsos diálogos. El mundo entero le reafirma día tras día que mientras él tenga presos políticos en Venezuela, mientras exista una hambruna y un genocidio silencioso en Venezuela, ningún país libre, democrático, va a ser cómplice de su genocidio. Y es por eso que celebramos las posturas, las sanciones y llamamos a que se siga afianzando el asfixia diplomático y financiero a toda la cúpula que rodea y sostiene a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un genocida, es un dictador y lo veremos en los tribunales internacionales pagando la responsabilidad por las muertes que día a día ocurren en Venezuela por causa de ese modelo que solo ha traído hambre, injusticia y dolor al pueblo venezolano. Reiteramos a la Unión Europea el gracias por el trabajo y seguiremos desde el Parlamento legítimo venezolano trabajando por construir y lograr una elección libre, justa y transparente y abogando por que se cumplan en nuestro país los derechos humanos que hoy lamentablemente son violentados por el genocidio de Nicolás Maduro. Gracias, diputada Gaby Arellano. Para cerrar el debate, tiene la palabra el diputado Luis Florido. Señor presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Gerardo Guaidó Márquez, miembros de la Junta Directiva, compañeros diputados. Las acciones emprendidas por la Unión Europea para el rescate de la democracia venezolana, para restituir la vigencia plena de la Constitución, merecen el respaldo de todos los venezolanos. Las acciones no solo se circunscriben a sanciones contra los violadores de derechos humanos que lamentablemente tienen en sus cuentas bancarias el dinero que hace falta para las vacunas contra el COVID, el dinero que hace falta para las universidades, que hace falta para nuestros hospitales y curar los enfermos, el dinero que hace falta para el campo venezolano y su promoción, el dinero que necesitan los emprendedores, el emprendimiento de tantas personas que pueden
o podrían sobrevivir con esos dineros que están en la cuenta de los corruptos. Las acciones de la Unión Europea también han contemplado la creación y el fomento del Grupo Internacional de Contacto para buscar una solución política al país. Lo emprendido por la Unión Europea ha buscado además abrir los puentes necesarios para que en nuestro país haya un acuerdo que nos conduzca a elecciones libres, justas y verificables. Las acciones de la Unión Europea han estado alineadas con la necesidad que tiene el pueblo venezolano de que cerca de 6 millones de migrantes regresen a su país o tengan esa posibilidad de tener oportunidades en nuestro país. Tiene el respaldo total del pueblo venezolano lo que ha venido emprendiendo la Unión Europea y sus 27 países miembros. Qué difícil es poner de acuerdo a 27 países. Y han estado total y absolutamente de acuerdo de que en Venezuela no hay democracia y que hay que restituirla. Y para ello se están empleando los mecanismos de presión, pero también los mecanismos de conciliación adecuados para permitir abrir esas compuertas de la democracia. Asimismo, su embajadora Isabel Brillante en Venezuela ha desprendido una acción que calificamos de extraordinaria, una embajadora profesional que ha estado también al lado del pueblo venezolano y ha representado de manera digna a la Unión Europea. Tiene nuestro respaldo total esta embajadora. Es por ello que tanto las acciones de la Unión Europea como la que ha emprendido el presidente legítimo Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, a través incluso de esta comisión delegada, no merecen más que el reconocimiento del pueblo venezolano, así como el trabajo emprendido por la embajadora. La democracia venezolana requiere que el mundo tenga la atención sobre el país, pero también se exploren fórmulas que nos permitan alcanzar lo que es el objetivo. Venezuela necesita una solución política. Esa solución política obligatoriamente pasa por un acuerdo. Y ese acuerdo debe contemplar como premisa esencial la realización de elecciones libres y transparentes, competitivas en Venezuela, sin inhabilitados, sin partidos alacraneados, sin exclusiones, con todas las garantías democráticas como lo hemos visto en otros países de América Latina, donde incluso hasta socios del régimen, como el caso de Bolivia, obtuvieron victorias porque la democracia se abrió y ganaron. Así es la democracia, lo decía en su momento Sir Winston Churchill, la democracia es el peor de los sistemas, exceptuando todos los demás. Es decir, solo a través de la democracia, Venezuela va a poder superar la grave crisis que tiene en todas las materias, infraestructura, sanitaria, desarrollo, petróleo, emprendimiento, sector agrícola. Todos los sectores definitivamente tendrán un impulso si se restituye la democracia en Venezuela, si se fortalecen las instituciones, si hay equilibrio de poderes. Y por eso tiene el respaldo total de la fracción de la unidad y, por supuesto, en este caso, de un nuevo tiempo, que, visto lo que ha venido ocurriendo en el país, tenemos una posición muy clara de respaldo a estas acciones emprendidas por la comunidad internacional, encabezadas por la Unión Europea, los Estados Unidos, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos y una importante cantidad de países que ven en la crisis venezolana un problema que ya escapa únicamente de nuestras fronteras, que se ha convertido en un problema global. Mientras Maduro siga y continúe en el poder, la crisis venezolana continuará. Por eso lo fundamental es que tengamos la posibilidad de disputar el poder a través de estas elecciones libres, justas y verificables, que pasan por la elección presidencial, la elección parlamentaria y también las elecciones de gobernador y alcaldes, como debe corresponder. Así que tiene nuestro respaldo la Unión Europea, tiene nuestro respaldo la excelente y extraordinaria embajadora Isabel Brillante, y sigamos adelante toda la Asamblea Nacional legítima que el pueblo venezolano se dio para seguir luchando por nuestra democracia y por restituir los derechos de todos los venezolanos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, distinguidos colegas parlamentarios.
Muchas gracias, diputado Luis Florido. Ciudadano secretario, sírvase de dar lectura al proyecto de acuerdo en rechazo a la expulsión de la excelentísima embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro. Ciudadano presidente encargado, el proyecto de acuerdo elaborado para su discusión y aprobación es el siguiente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo en respaldo a las acciones de la Unión Europea a favor de la democracia venezolana y en rechazo a la expulsión de la excelentísima embajadora Isabel Brillante por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro. Considerando que el día 22 de febrero del 2021 el Consejo de Europa aprobó nuevas sanciones contra funcionarios de la administración de Nicolás Maduro en Venezuela por su sistemático comportamiento de socavar la democracia tras farsa electoral del pasado 6 de diciembre, que los países del bloque no reconocieron por no cumplir con las condiciones mínimas exigibles a cualquier régimen de libertades. La medida incluye a 19 personeros del régimen a los que se les congelarán sus activos financieros en Europa. Considerando que con esta nueva ronda de sanciones, la lista de sancionados por la Unión Europea pasa de 36 a 55 individuos que son considerados responsables de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional y por serias violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales. Considerando que producto de esta decisión adoptada en conjunto por los 27 miembros de la Unión Europea, Nicolás Maduro, una vez más usurpando las atribuciones del Poder Ejecutivo y como una expresión más de abuso de poder y ejercicio autoritario del mismo, declaró persona non grata a la representante permanente de la Comisión Europea acreditada en Venezuela, embajadora Isabel Brillante, dándole 72 horas para abandonar al país, repitiendo su patrón de conducta autocrático, dado que a finales de junio del 2020 también había tomado la misma decisión como medida de respuesta frente a otro conjunto de sanciones. Acuerda agradecer a los Estados miembros de la Unión Europea y al alto comisionado de la Unión Europea para Relaciones Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, por haber incluido a estos 19 funcionarios de la tiranía en la lista de sancionados, que comprenden la prohibición de entrar al territorio comunitario y la congelación de los activos de bienes que tengan en la Unión Europea. Esto es una nueva demostración de la Unión Europea que mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver a la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y que fue la última expresión libre de los venezolanos. Segundo, deplorar la declaración de persona non grata por parte de la tiranía de Nicolás Maduro a la representante permanente de la Comisión Europea acreditada en Venezuela, embajadora Isabel Brillante, y expresar nuestro apoyo y agradecimiento como Asamblea Nacional Legítima a la embajadora Brillante por ser el apoyo mostrado a la causa de la democracia, la libertad y los derechos humanos hasta hoy. Tercero, declarar a la excelentísima representante permanente de la Comisión Europea acreditada en Venezuela, embajadora Isabel Brillante, como amiga de la causa venezolana por la recuperación de la democracia en Venezuela, de la libertad, el respeto a los derechos humanos y de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como único poder público legítimo en el país, solicitándole que continúe al pendiente de la situación en Venezuela y ejerza toda la presión posible a título personal frente a la sociedad internacional sobre su conocimiento de primera mano de lo que se vive hoy en nuestra nación. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones de
de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, número 4 y 56, última parte del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Poder Legislativo a los 2 días del mes de marzo del 2021, año 2010 de la Independencia y 162 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional; Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente; Carlos Berribeitia, segundo vicepresidente; Wilfredo José Febres Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. Los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acuerdo en respaldo a las acciones de la Unión Europea a favor de la democracia venezolana y en rechazo de la expulsión de la excelentísima embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadano secretario, el segundo punto del orden del día. Ciudadano presidente encargado Carlos Eduardo Berribeitia, el segundo punto del orden del día es el siguiente. Debate en rechazo a la violencia contra la mujer venezolana y femicidios en el país. Es todo. Para iniciar el debate tiene la palabra la diputada Liz Jaramillo. Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros de la Junta Directiva, colegas diputados y diputadas. Inició el año 2021 y no ha sido distinta a la realidad del año pasado, donde las venezolanas han sido víctimas en un número creciente de violencia y con marcado impacto que en promedio ocurren un femicidio cada 38 horas, donde las víctimas oscilan en edades de 22 a 42 años y otro grupo menor en edades de la adultez de 64 a 80 años. En estos casos de violencia contra la mujer referenciados en el mes de enero reflejan que los agresores están vinculados a bandas dedicadas a actividades ilícitas y presentan antecedentes por violencia contra la mujer. Otro que siendo funcionario policial utilizó su arma de reglamento para cometer el femicidio. Es necesario que el Estado se aboque a planificar, diseñar e implementar políticas públicas efectivas en función de mitigar esta dura realidad que viene afectando la vida de mujeres, pero también vino a marcar la vida de niños, niñas, hijos de las víctimas y en general de una sociedad entera. Dantescos además la modalidad con la que son asesinadas, ultrajadas y asediadas estas víctimas, como las jóvenes Eliani Martínez de 17 años, Eduarly Falcón de 20 y Carmine Sosa de 33, las tres de Turén en el estado portuguesa. La violencia basada en género existe y debemos alzar nuestras voces y hacernos sentir. Lo que está ocurriendo con las mujeres debe llamar la atención de todos, debe alarmarnos como sociedad. El deber del Estado es garantizar el derecho a la vida, el respeto y la justicia a las mujeres, pero lamentablemente vemos cómo la impunidad ante la inoperancia y la falta de efectividad del sistema de protección impide que cualquier iniciativa que pretenda disminuir los índices de violencia de género tenga éxito. Como lo sucedido con el caso emblemático de Linda Loaiza, que tuvo que buscar en organismos internacionales la justicia que en su país le negaron. En los casos de violencia ocurridos en el mes de enero, además, en el 50% de los casos, las mujeres habían tenido convivencia con sus agresores, como parejas estables incluso. La mayoría de los hechos ocurrieron en lo que se suponía era su lugar de refugio o resguardo, su lugar más seguro, su casa. Lo más abrumador de toda esta situación, además de la violencia con la que son asesinadas las venezolanas, es que estas en su mayoría son asesinadas por quienes se suponían debían ser quienes le protegieran y les otorgaran una relación de afecto como esposos, parejas, tíos, padres u otras figuras masculinas. Esto debe parar. Estamos claros de inicio que quienes por la fuerza se hacen del poder son corruptos, ineficaces y cómplices con la impunidad de estos delitos. Venezuela debe ser distinta incluso para garantizar la vida de sus mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Jaramillo. Para continuar el debate, tiene la palabra la diputada Sandra Castillo.
Buenos días, presidente, junta directiva y colegas parlamentarios. Hemos llegado a los días más difíciles de la historia humana, a causa de los procesos sociales familiares, llevados a cabo por mentes perversas. Ante esta situación debemos encontrar respuesta. El tema de la violencia contra la mujer o femicidios es muy sensible y vulnerable de tocar, cuando se trata de familias afectadas, dolidas en todas las maneras psicológicas, verbales y físicas. Por eso, hoy me uno con mis colegas parlamentarios en una sola voz y como mujer venezolana, víctima de violencia por mucho tiempo. Esto me da la fuerza necesaria hoy para denunciar ante la Asamblea Nacional públicamente estos hechos ocurridos en Venezuela y sobre todo en las últimas horas en el Estado portuguesa. Hoy me uno al dolor, al grito y al lloro de justicia a las familias que hoy están viviendo esta situación. Por eso, hago un llamado a la comunidad internacional y a los derechos humanos a que sigamos trabajando y poniendo el ojo ante esta situación criminal. No quisiera que en mi intervención se vea solo el ataque hacia el hombre, sino que lo analicemos como un estudio de conducta humana, ya que esto es una condición social calificada que viene directamente del entorno familiar. Defiendo hoy los valores y principios que deben permanecer y estar por encima de las familias venezolanas y de los portugueseños. En Portuguesa y Venezuela se deben hacer efectivos los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Los indicadores, como así lo revela CEPAS, desde el 1 hasta el 31 de enero del 2021, se habían cometido 18 femicidios, en promedio 1 de cada 38 horas, ya que para la fecha que vamos, esto ha incrementado el 83%. Por ejemplo, hablamos del Estado portuguesa, que en menos de 48 horas ocurrieron 3 femicidios de mujeres jóvenes en edades comprendidas de 17 a 25 años de edad. Ante la lamentable pérdida, no tenemos nada que celebrar, pero sí resguardar las vidas de las víctimas mujeres de estos hechos y de instituciones que ni siquiera protegen y que son encabezadas por el régimen. Nuestras mujeres son doblemente vulnerables sumada a la emergencia humanitaria que se vive en Venezuela. Es importante que la familia esté alerta ante todos los movimientos que ocurren en sus hogares. También hago un llamado a la mujer venezolana, momento oportuno para unir nuestras voces, organizaciones políticas y civiles, para poder exigir el cuidado de la mujer o de la vida de la mujer, ya que esto está establecido en una ley orgánica de la mujer creada en el 2007. Aunque podemos decir que la institución que debería llevar a cabo esta situación sigue como un cascarón vacío sin ninguna respuesta. También es importante hacer un trabajo con los niños, las niñas y las adolescentes, porque los incrementos de abusos infantiles, sexuales, esto es impresionante lo que viene sucediendo. Importante educar a los varones para que estos índices de crecimiento podamos reducirlo. Así que el llamado es para las iglesias católicas y evangélicas a unirse y poder hacer un trabajo dentro de la vida de la familia, de la mujer y del hombre, para que realmente nuestro país pueda transformarse y que la mujer pueda caminar sin ningún temor. Por eso es conveniente decir que desde la Concertación por Venezuela, a la cual pertenezco, venimos trabajando con este tema desde hace mucho tiempo, en especial con la abogada Emily Piña del Estado Lara, quien fue reconocida en el año 2019 por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Ella viene haciendo un trabajo con una ONG que preside desde el año pasado, atendiendo desde su fundación Mujer, tu voz tiene poder,
203 mujeres que fueron víctimas de violencia, haciendo una gran labor desde Lara, Barquisimeto, y que esta se va a comenzar a expandir hacia otros estados. Entonces, estamos vinculadas en una alianza para traer este trabajo hacia Portuguesa, es decir, crear una oficina alterna que maneje directamente este tema de la mujer y que sea apoyada, aprobada por nuestro presidente Juan Guaidó y sus diputados. Esta fundación tiene por nombre Mujer, tu voz tiene poder. Estos temas van ligados para ser tratados por políticas públicas efectivas, desde las familias, iglesias, instituciones educativas. Hoy propongo que debemos formarnos como un bloque para erradicar la violencia contra la mujer. Este enfoque es el enfoque desde la concertación por Venezuela. Muchas gracias. Gracias, diputada Sandra Castillo. Para cerrar el debate, tiene la palabra la diputada Tamara Andrián. Ciudadano presidente encargado Juan Guaidó, ciudadanos integrantes de la Junta Directiva, colegas parlamentarias, parlamentarios, muchas gracias por la oportunidad de estar hoy en esta sesión en la que se debe hablar de la violencia contra la mujer. En lo que va del año 2021, se ha mantenido una tendencia absolutamente preocupante al aumento desmesurado de asesinatos de mujeres, que ya había seguido un patrón incremental durante todo el año 2020. Es decir, que a la pandemia del COVID se está uniendo una segunda pandemia, que es la de los asesinatos machistas. En promedio, de acuerdo con las cifras que se obtienen, que no son oficiales porque la dictadura se ha caracterizado por ocultar siempre las cifras oficiales en todas las materias. Hay un asesinato de una mujer, un femicidio cada 38 horas en Venezuela en este momento. Es decir, poco más de un día y algunas horas para que ocurra un femicidio. Esta pandemia va acompañada con otras formas de violencia en contra de la mujer. Ausencia casi absoluta en Venezuela en este momento de métodos anticonceptivos a precios asequibles para la mayoría de la población. Las pastillas anticonceptivas cuestan por lo menos 20 o 15 sueldos mínimos de la mayoría de los venezolanos. La ausencia de salud sexual y reproductiva en general, más todo lo que tiene que ver con las consecuencias de abortos sépticos, siendo Venezuela uno de los países más restrictivos en materia de aborto en toda la región. Tomando en consideración lo anterior, es necesario entender que el machismo mata, y mata de muchas formas. Mata de manera directa. Aquel que dice que ama es el perpetrador de esos asesinatos de cada 38 horas. Pero también mata en la medida en que la crisis humanitaria compleja, la emergencia humanitaria compleja, afecta de manera desproporcionada a la mujer. También es violencia el hecho de que toallas sanitarias sean hoy en día
prácticamente prohibitivas, impidiendo a muchas mujeres simplemente salir a trabajar o eventualmente cuando ha habido clases y cuando había clases, había también una deserción importante, si no determinante, en niñas y adolescentes que debían ausentarse durante el periodo menstrual. Si no tomamos en cuenta toda esta cantidad de circunstancias en esta Venezuela particular de la dictadura, no podemos eventualmente enfocarnos en la solución para la reconstrucción de Venezuela. Y esa solución para la reconstrucción de Venezuela pasa, como lo dice la ONU en los Objetivos del Desarrollo Sustentable para el 2030, por superar la brecha de género y superar aquellas barreras que impiden que efectivamente las mujeres tengan iguales derechos e iguales oportunidades que los hombres. Recientemente, el mes pasado, la ONU Mujeres sacó un informe en el que menciona justamente que en la práctica las mujeres en el acceso, por ejemplo, a créditos y en la igualdad de salarios tienen en el promedio menos del 71% tienen 71% menos de chances y oportunidades que los hombres en los países de América Latina. Terminando, en Venezuela no tenemos cifras de nada, pero sí en la labor que han hecho las organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de visibilizar las numerosas formas de violencia y los femicidios en contra de la población más vulnerable venezolana, se encuentra cada día con un patrón que en estas circunstancias tiene que ser para nosotros un elemento de reflexión y el norte de nuestra acción. Muchas gracias por la oportunidad. Es todo. Muchas gracias, diputada Tamara Adrián. Agotada la materia del día de hoy, se levanta la sesión. Estemos pendientes para la convocatoria a sesión la semana que viene. Muchas gracias, colegas diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.